no hay vuelta atrás. Él dejó a su madre embarazada de gemelas y desapareció. 16 años después, lo desenmascararon en un escenario, tras ganar un concurso nacional de belleza. Jason Hunt siempre había creído que el éxito significaba sacrificio. A los 28 años, ya era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología y las marcas, un empresario rubio de ojos azules que aparecía en portadas de revistas y paneles de inversores con la confianza de alguien que nunca había fracasado. Su agenda estaba repleta, su equipo lo temía y lo admiraba, y sus ambiciones no dejaban lugar a desvíos. Vivía en áticos, volaba en aviones privados y no tenía paciencia para sentimentalismos. Las emociones eran impredecibles. El amor era opcional. ¿La familia? Eso era algo en lo que pensaría después de haber conquistado el mundo. Marie Lawrence no encajaba en el molde del mundo de Jason. No era rica, ni anhelaba el poder. Era de voz suave, con los pies en la tierra y sincera, con cálido cabello castaño, brillantes ojos azules y una belleza tranquila que atraía a la gente sin exigir atención. Ella también tenía sueños: abrir su propio estudio de diseño floral, vivir en una casa con jardín, criar a sus hijos en un hogar lleno de música y seguridad. Cuando ella y Jason comenzaron a salir, sus mundos chocaron de una manera que se sentía imposible y magnética al mismo tiempo. Ella lo ablandó. Él la fascinó. Por un tiempo, funcionó, de manera hermosa, peligrosa y demasiado rápida. Cuando Marie descubrió que estaba embarazada, dudó durante días antes de decírselo. No era solo la sorpresa, era el profundo miedo a cómo podría reaccionar. Ensayó las palabras una y otra vez en su cabeza, imaginando cada versión posible de la conversación. Alegría, incredulidad, ira, pánico. Pero nada la preparó para el silencio que siguió cuando finalmente se lo dijo. Parpadeó una vez, la miró con esa mirada calculadora que una vez había encontrado emocionante y preguntó, casi con frialdad, ¿lo vas a tener? La garganta de Marie se cerró. Sí, son míos. Los voy a tener. Él no alzó la voz, no lloró ni discutió. Se levantó del elegante sofá de cuero en su apartamento de gran altura. Caminó hacia la ventana de piso a techo y se metió las manos en los bolsillos. Entonces lo harás sin mí, dijo, como si estuviera tomando una decisión de negocios, no personal. Mi empresa está a punto de escalar globalmente. No tengo espacio para esto. ¿Esto? Repitió ella, atónita. Son tus hijas. Son tu elección, dijo él, sin volverse a mirarla. Y yo he tomado la mía. Con eso, salió de la habitación. La dejó allí, sola, con las manos en el vientre y su mundo derrumbándose sobre sí mismo. Marie no le rogó que se quedara. No intentó hacerlo sentir culpable, ni lo persiguió. En cambio, recogió sus cosas esa misma noche y se fue del apartamento para siempre. No podía dormir. No podía llorar. Solo había una pesada quietud en su pecho, como si una parte de ella ya hubiera sabido que este momento llegaría. Jason Hunt siempre había dejado claro: los negocios primero. La había amado, a su manera, pero no más que la idea de un imperio. Se fue de la ciudad en una semana. Usando los últimos de sus ahorros, se mudó a una pequeña casa de una habitación en un tranquilo pueblo costero donde su abuela había vivido. No había personal, no había un horizonte de rascacielos, no había dinero, pero había paz. Vendió su auto para cubrir los gastos médicos
y aceptó un trabajo como costurera en una sastrería local. Por las noches, trabajaba como autónoma, cosiendo vestidos desde casa y remendando ropa para los vecinos. La barriga creció. Sus manos se mantuvieron ocupadas. Su corazón se mantuvo tranquilo. Las ecografías revelaron que iba a tener gemelas, niñas, idénticas. Se rió entre lágrimas cuando lo escuchó. 2 de ellas, el doble de miedo, el doble de belleza, el doble de amor. Comenzó a coser 2 de todo. 2 mantas, 2 vestidos diminutos, 2 sombreros suaves. Les hablaba por las noches cuando no podía dormir. Les decía que ya eran amadas, ya suficientes, ya completas. Nunca tendrían que preguntarse si eran deseadas. Jason no llamó. Ni una vez. No hubo mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni segundos pensamientos. Había desaparecido en su mundo corporativo y nunca miró hacia atrás. Marie dejó de esperar que lo hiciera. La noche en que nacieron las gemelas fue una de esas noches que quedan grabadas en la memoria, no por el drama o el pánico, sino por el peso tranquilo de todo. El hospital de la Costa era pequeño, limpio y con una tenue luz fluorescente que zumbaba débilmente en los pasillos. La lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas y el olor a antiséptico se mezclaba con la brisa del océano que se filtraba por las juntas mal selladas de los marcos de las ventanas. Marie estaba sola. No había nadie caminando de un lado a otro en el pasillo, ni una familia emocionada en la sala de espera, ni una mano que la agarrara durante las contracciones. Solo una enfermera llamada Dana, que la miraba fijamente a través de cada ola de dolor, y un joven médico que parecía sorprendido por su silencio y su fuerza. El trabajo de parto fue largo y lento, pero Marie apenas emitió un sonido. Había llorado sus lágrimas meses atrás. Esta era la parte para la que se había preparado, la parte que había elegido. Y cuando finalmente terminó, cuando el aire se llenó de repente con los gritos agudos y gemelos de 2 vidas diminutas, y respirando, cerró los ojos y soltó el primer aliento real que había tomado en lo que se sintió como años. Fueron puestas en su pecho con segundos de diferencia, 2 bultos cálidos y frágiles, con manos increíblemente pequeñas y las mismas pestañas delicadas y pálidas. Ambas tenían mechones de cabello rubio, ya claro y suave como pelusa de diente de león, y cuando sus ojos se abrieron, ella jadeó. 2 pares de ojos azules, sus ojos azules, no los de él. Las llamó Emma y Avery. Emma, la más tranquila de las 2, descansaba fácilmente contra su pecho, mientras que Avery, un poco más pequeña, lloraba con una fuerza que hizo que las enfermeras levantaran las cejas y sonrieran. Marie las abrazó a ambas, susurrando sus nombres una y otra vez como un hechizo. Nunca había conocido un amor tan inmediato, tan abrumador. Eran suyas, enteramente, y supo en ese momento que haría lo que fuera necesario para darles una vida de la que pudieran estar orgullosas. Los primeros días fueron más difíciles de lo que se había imaginado. El sueño llegaba en fragmentos. Biberones, pañales, sustos de fiebre, paseos a medianoche por las tablas del piso que crujían. Vivía en un alquiler de una habitación donde la cocina servía como lavandería y la cuna de los bebés estaba a centímetros de su cama. Había noches en las que se sentaba al borde del colchón, con las 2 niñas llorando en armonía, sus brazos adoloridos y sus párpados pesados, y cerraba los ojos por solo un segundo y se preguntaba si podría seguir adelante. Pero siempre lo hacía. Regresó al trabajo 6 semanas después de dar a luz,
tomando turnos en la sastrería durante el día, mientras una vecina amable cuidaba a las gemelas. Por las noches, cosía hasta que sus dedos se ponían rígidos. A menudo se quedaba dormida en la máquina, despertándose con hilo enredado en el cabello. Pero las cuentas debían pagarse, y la fórmula no era gratis. Su cuerpo se curó lentamente, pero su voluntad se volvió más fuerte. Cada moneda contaba. Cada decisión importaba. No tenía a nadie en quien confiar más que en sí misma, y en las dos pequeñas almas que se iluminaban cada vez que ella entraba en la habitación. Las niñas crecieron rápido. A los 2 años, Emma tenía una quietud observadora, una naturaleza atenta, casi protectora, mientras que Avery era expresiva, dramática e infinitamente curiosa. Hablaban en frases cortas que solo Marie podía entender. Compartían todo, desde chupetes hasta secretos, y tenían un vínculo que hacía sonreír a los extraños. La gente del pueblo comenzó a reconocerlas, las gemelas del sol, como las llamaba una anciana en la panadería. Su belleza era imposible de no notar. Ojos azules brillantes que reflejaban el mar, sonrisas perfectas y cabello dorado que se rizaba en las puntas como si hubieran salido de un libro de cuentos. Marie, aunque siempre exhausta, encontró una profunda paz en sus pequeñas rutinas. Las mañanas eran lentas y llenas de cereal y dibujos animados. Las tardes significaban paseos al parque, recoger margaritas y guijarros. Las noches eran un caos de la hora del baño y canciones de cuna, historias susurradas sobre polvo de estrellas y niñas fuertes que se salvaban a sí mismas. En las raras noches en que ambas niñas se dormían temprano y la casa estaba en silencio, Marie se sentaba junto a la ventana con una taza de té y veía las luces de la calle encenderse una por una. A menudo se preguntaba por Jason, no con anhelo, sino con curiosidad. ¿Se preguntaba alguna vez cómo se veían? ¿Sentía alguna vez el vacío donde una familia podría haber estado? Nunca mencionó su nombre a las niñas, no por amargura, sino por protección. Él había tomado su decisión. Ellas no necesitaban llevar su ausencia como una carga. En cambio, ella llenó su mundo de calidez, disciplina, afecto y estructura. Crecieron sabiendo que eran amadas sin medida, incluso si el mundo fuera de su pequeño hogar era impredecible. Cuando Emma preguntó una vez por qué no tenían un papá como su amiga del preescolar, Marie había sonreído suavemente y le había dicho, «Porque somos lo suficientemente afortunadas como para tenernos la una a la otra, y eso es más que suficiente». Lo decía en serio. Pasaron los años y las niñas prosperaron. Marie estiraba cada dólar, buscaba ofertas y regateaba cuando tenía que hacerlo. Nunca se compró nada para ella, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Emma y Avery tenían libros, materiales de arte, ropa limpia y siempre, siempre un hogar que se sentía seguro. Asistió a cada recital, noche de padres y cita con el médico. Aplaudía más fuerte en cada evento escolar. Su vida giraba en torno a ellas, no con resentimiento, sino con orgullo. Eran su milagro, y ninguna parte de ella deseaba una vida diferente, solo un futuro en el que nunca tuvieran que dudar de su valía como ella lo hizo una vez. Para cuando Emma y Avery cumplieron 16 años, el pequeño pueblo que alguna vez había sido todo su universo, había comenzado a sentirse un poco demasiado estrecho para sus crecientes ambiciones. Sus días estaban llenos de escuela, trabajos a tiempo parcial y conversaciones nocturnas en el piso de su habitación sobre el mundo más allá de la costa. Las niñas
Se habían convertido en un reflejo la una de la otra, con el mismo cabello dorado, los mismos penetrantes ojos azules, pero sus personalidades habían comenzado a ramificarse en direcciones opuestas. Emma era la fuerza tranquila, serena, profundamente reflexiva, siempre 2 pasos por delante en cada situación. Hablaba suavemente, pero con confianza, y tenía una manera de llamar la atención sin intentarlo. Avery, por otro lado, era ardiente y expresiva, el tipo de chica que se hacía amiga de las camareras, discutía apasionadamente en el club de debate y se reía más fuerte en cada habitación. Juntas, eran magnéticas, inseparables y perfectamente equilibradas. Su belleza, que alguna vez había sido un cumplido casual de los vecinos, ahora se había vuelto innegable. Los extraños las detenían en la calle. Los dueños de boutiques preguntaban si modelaban. En la escuela, tanto maestros como estudiantes se daban cuenta. Pero no se trataba solo de cómo se veían, era de cómo se movían por el mundo. Había una presencia en ellas, algo que no se podía enseñar, algo ganado. Fue Avery quien primero sugirió entrar en un concurso local de belleza y talento que se celebraba cada primavera. No se trataba de vanidad, se trataba de visibilidad. La ganadora recibiría una beca para un programa de liderazgo de verano, además de un boleto para las finales nacionales en Los Ángeles. Emma dudó al principio. La idea de ser juzgada por la apariencia la incomodaba, a pesar de que la competencia también incluía entrevistas, servicio comunitario y expedientes académicos. Pero Marie, que hacía mucho tiempo había aprendido a confiar en los instintos de su hija, no lo descartó. En cambio preguntó, ¿por qué quieres hacer esto? Y Avery respondió sin dudar, porque tenemos algo que decir, y tal vez alguien importante necesite escucharlo. La preparación duró semanas. Tuvieron que hacer malabares con la escuela y los ensayos. Construyeron sus propios tableros de presentación para el segmento de defensa de causas y practicaron cómo responder a preguntas improvisadas sobre liderazgo, integridad y visión. Marie no podía permitirse un entrenador, así que se convirtió en uno, sentándose en la sala de estar con tarjetas didácticas, revisando la postura y el tono, ayudándolas a coser vestidos cuando los de segunda mano no les quedaban bien. Se rieron mucho durante esas noches, pero también había una creciente sensación de seriedad. Esto era más que un concurso. Era una plataforma. La noche de la competencia regional, el auditorio estaba lleno. Padres, estudiantes y equipos de noticias locales llenaban los asientos, y Emma y Avery, con vestidos azul marino a juego y sonrisas seguras, esperaban tras bambalinas su momento. Marie se sentó en la primera fila, con el corazón latiendo, las manos apretadas en su regazo. No le importaba si ganaban. Solo quería que se sintieran orgullosas. Cuando subieron al escenario, un silencio se apoderó de la multitud. Las luces se reflejaron en su cabello, y por un momento, la audiencia pareció olvidar cómo respirar. Se presentaron, no como gemelas idénticas, sino como individuos con una fuerza compartida. Avery habló primero, ardiente y brillante, sobre la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí. Emma la siguió, con tranquila elocuencia, sobre la resiliencia, sobre cómo crecer sin un padre les enseñó a liderarse a sí mismas. Los jueces quedaron atónitos, no solo por la belleza, sino por la sustancia. En el segmento de talentos, Avery realizó un monólogo dramático mientras Emma tocaba música original de piano que había compuesto. En la ronda de defensa de causas,
compartieron una presentación conjunta sobre cómo fomentar la confianza en las niñas de comunidades desatendidas. Su sinceridad era inconfundible. Cuando se anunciaron las ganadoras, el auditorio estalló. Emma y Avery se pararon bajo el foco, con las manos fuertemente entrelazadas, los ojos muy abiertos por la incredulidad. Las cintas de metal fueron colocadas alrededor de sus cuellos, y la voz del locutor resonó mientras la lluvia de confeti caía como nieve. Lo habían logrado. No solo una, sino que habían reclamado sus voces frente a una audiencia que nunca las olvidaría. Después del evento, mientras estaban en el vestidor, quitándose el maquillaje y riendo por los momentos tontos tras bambalinas, un representante del concurso nacional se les acercó. Era pulida, mayor, con ojos agudos y una sonrisa cálida. Les entregó una tarjeta de presentación y dijo: «Nos gustaría acelerar su camino a las finales nacionales en Los Ángeles. Son exactamente lo que esta generación necesita ver». El viaje a Los Ángeles no era algo que pudieran permitirse, pero la noticia de su victoria se extendió rápidamente por el pueblo. En cuestión de días, su escuela había iniciado una recaudación de fondos y las donaciones llegaron a raudales. Marie, abrumada y profundamente conmovida, volvió a creer en la posibilidad. Las niñas irían, se pararían en un escenario nacional, y pase lo que pasara, ya habrían ganado. Antes de irse, Emma le preguntó a Marie una noche, mientras estaban juntas doblando ropa en las maletas: «¿Crees que él estará mirando?» No dijo su nombre. No tuvo que hacerlo. Marie dudó. Luego dijo: «No lo sé, pero si lo hace, verá exactamente lo que se perdió». Emma no volvió a preguntar. Empacaron, subieron al avión y dieron sus primeros pasos hacia el mundo que alguna vez se había sentido tan lejano. Lo que no sabían, lo que ninguna de ellas podía haber sabido, era que alguien estaba mirando, y que su momento en ese escenario sería mucho más que una actuación. Sería un ajuste de cuentas. El salón de baile en el Grand Regal Hotel de Los Ángeles brillaba con elegancia y nervios. Era el tipo de lugar donde el éxito se aferraba a cada superficie. Paredes con adornos dorados, candelabros de cristal, sillas cubiertas de terciopelo y mesas vestidas con finos manteles, y tarjetas con los títulos de directores ejecutivos, inversores y ejecutivos de medios. No era el tipo de lugar en el que Emma y Avery se hubieran imaginado paradas, pero allí estaban, dos niñas de 16 años de un tranquilo pueblo costero, preparándose para caminar hacia el escenario más grande de sus vidas. Las finales nacionales del concurso no se trataban solo de belleza. Era un evento que celebraba el liderazgo, la inteligencia, la creatividad y la presencia. Niñas de todo el país habían llegado con guardarropas cuidadosamente seleccionados, entrenadores profesionales y padres que las habían estado preparando para esto desde el preescolar. Emma y Avery no tenían nada de eso. Lo que tenían era la una a la otra, la creencia incondicional de su madre en ellas, y una fuerza nacida no del privilegio sino de la persistencia. No usaban vestidos de diseñador, ni se movían con una perfección ensayada. Llevaban confianza cosida en cada paso y un propósito detrás de cada palabra que dirían. Mientras tanto, en una sección VIP privada justo encima del salón de baile, Jason Hunt se ajustaba los gemelos en su traje a medida y miraba la sala con leve desinterés. Había sido invitado a juzgar la ronda final de la competencia como un gesto simbólico. Su empresa había lanzado recientemente una iniciativa de subvenciones para mujeres jóvenes
en el espíritu empresarial, y su nombre tenía suficiente peso para atraer a la prensa. Para él, era solo otro evento formal, otra representación de imagen y diplomacia. No había leído las biografías de las concursantes. Nunca lo hacía. Se presentaría, ofrecería algunas observaciones pulidas, sonreiría para las cámaras y desaparecería de nuevo en su mundo controlado y eficiente. Cuando la voz del locutor resonó por los altavoces, llamando la atención de la audiencia, Jason tomó asiento. Miró el programa brevemente, hojeando páginas llenas de fotos y declaraciones de misión. Una página le llamó la atención, no porque reconociera a nadie, sino por la fotografía. Dos niñas rubias de pie, una al lado de la otra, ambas con llamativos ojos azules, con vestidos azul marino a juego y tomadas de la mano. Parecían familiares, incómodamente familiares. Sus nombres eran Emma y Avery Lawrence. Lawrence. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Se inclinó un poco hacia adelante, hojeando la breve biografía impresa debajo de la foto. Criadas por una madre soltera, defensoras del empoderamiento juvenil, sólidos antecedentes académicos, crianza en un pueblo costero, sin mención de un padre. Su garganta se cerró. La música comenzó y las niñas subieron al escenario. Las luces se reflejaron en su cabello dorado. Sus ojos brillaron bajo el resplandor, y cuando comenzaron a hablar, una tras otra, sin interrupciones y seguras, todo el mundo de Jason se tambaleó. Cada sílaba le golpeó como un recuerdo que había enterrado demasiado profundo. La curva de sus mandíbulas, la forma en que una sonreía con moderación y la otra iluminaba todo el escenario, la cadencia de sus voces. Su mente se remontó 16 años a una sala de estar, donde una mujer con ojos cálidos y voz temblorosa le había dicho que estaba embarazada. A un momento en el que había elegido el silencio sobre la responsabilidad. Jason se quedó congelado. Todo el salón aplaudía a su alrededor, pero él no podía moverse. Y luego sucedió. Al final de su presentación, Avery miró a la audiencia, su voz de repente más suave, casi temblando de emoción, y dijo: «Dedicamos este momento a la mujer que nunca se rindió con nosotras, y al hombre que se marchó. Si nos estás viendo, esperamos que finalmente veas lo que dejaste atrás». Emma le tomó la mano y añadió: «Papá, ¿importamos ahora para ti?». La audiencia se quedó sin aliento. Algunos pensaron que era teatral. Algunos pensaron que estaba guionizado. Pero Jason sabía mejor que nadie. No había guión. Solo la verdad. El estómago se le revolvió. Las luces se atenuaron y la multitud estalló en aplausos, ajenos al hombre en el palco de los jueces, sentado pálido y aturdido, con las manos apretadas en su regazo, la respiración superficial. Había venido pensando que esto era solo otra obligación. En cambio, se había encontrado cara a cara con el pasado que tanto había intentado borrar. Sus hijas, su propia carne y sangre, estaban de pie en ese escenario, y lo habían reconocido antes de que él siquiera se diera cuenta de quiénes eran. No podía apartar la mirada. Cada instinto en él gritaba que corriera, que se fuera, que evitara la vergüenza y las preguntas. Pero algo más profundo lo mantuvo allí. La fuerza pura del momento lo inmovilizó. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros desamores. Y ahora estaban de pie, erguidas sin él, sin pedir nada, excepto ser vistas.
y habían hecho la pregunta que él nunca había sido lo suficientemente valiente como para hacerse a sí mismo. ¿Les importo a ellas? Y lo que es más doloroso, ¿todavía me importan a mí? La respuesta surgió en él como una ola demasiado pesada para contener. Sí, más que nada. Y no tenía idea de qué podría hacer para arreglarlo. Jason no durmió esa noche. Después de que terminó la gala, se escabulló en silencio, evitando a la multitud, a la prensa, a los cócteles posteriores al evento y a los comentarios de felicitación de los patrocinadores que no tenían idea de que el espectáculo había acabado con su capacidad para respirar correctamente. Caminó por la ciudad como un hombre desorientado, como si Los Ángeles se hubiera vuelto irreconocible para él en solo unas horas. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida, todo lo que se había convencido a sí mismo de haber hecho por las razones correctas, colapsó bajo el peso de lo que había visto en ese escenario. De vuelta en su suite de hotel, se quedó parado durante horas junto a la ventana, mirando el brillante horizonte. No tocó la bebida que alguien le había dejado. No revisó su teléfono. Repitió el momento, esas palabras, esa voz, sus ojos, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Pero no era la de otra persona. Era la suya. Eran sus hijas. No había duda. Cada instinto, cada recuerdo de los ojos de Marie, su fuerza, la forma en que una vez lo miró cuando le dijo, «Te arrepentirás de esto», resonaba en los rostros de las niñas que acababan de tomar un escenario nacional y robar el aliento de todos en la sala. Sephora preguntaba cómo se había llegado a esto. ¿Cómo pudo haberse perdido 16 años de sus vidas? Había sabido del embarazo. Recordaba ese momento claramente. Marie se había parado en su apartamento, nerviosa y valiente, con las manos en el vientre, su voz temblorosa pero firme. Se había desconectado. Había elegido los negocios, la expansión, el control. Se había dicho a sí mismo en ese momento que ella era fuerte, que estaría bien, y que si el niño era realmente suyo, tal vez algún día lo arreglaría. Pero el algún día nunca llegó. Enterró la culpa. Trabajó más duro. Salió con otras personas, pero nunca dejó que nadie se acercara. Construyó su compañía en un gigante, porque conquistar el mundo era más fácil que enfrentar lo que había dejado atrás. Y ahora, de repente, se enfrentaba a la realidad de esa decisión. Ya no era algo abstracto. Tenía nombres. Emma, Avery. Ya no eran bebés que podía fingir que no existían. Eran jóvenes poderosas y elocuentes que habían construido vidas sin él, y luego lo miraron a los ojos y le preguntaron si importaban. La vergüenza era insoportable. Por la mañana, Jason se sentó en el escritorio de su habitación, con papel y bolígrafo frente a él. No había escrito una carta a mano en años, pero escribir a máquina se sentía mal. Se sentía demasiado pulido, demasiado seguro. Esto necesitaba ser crudo. Comenzó lentamente, inseguro al principio, pero las palabras comenzaron a fluir. Le dijo a Marie la verdad, que había tenido miedo, que había sido egoísta, que había enterrado sus emociones en su trabajo porque le daba algo que podía controlar. Escribió que nunca había dejado de pensar en ella, no realmente, y que se había preguntado tantas veces a lo largo de los años en qué tipo de madre se había convertido, qué tipo de niñas había criado. Le dijo que ahora veía lo que ella había hecho, lo que había sacrificado, y que les había dado a sus hijas algo que él nunca podría.
la fuerza para mantenerse erguidas en un mundo que a menudo intenta silenciar a niñas como ellas. No pidió perdón. Sabía que no lo merecía, pero pidió una oportunidad. Una sola oportunidad para hablar. Para mirar a sus hijas a los ojos y decirles que nunca fueron olvidables, que incluso si fallaba en cada prueba de paternidad, al menos podría intentar ser honesto ahora. Dejó la carta en la recepción del hotel, dirigida a Marie, quien sabía que se hospedaba solo unos pisos más abajo. No esperaba una respuesta. En realidad, esperaba que la rompiera y nunca volviera a hablar con él. Pero una parte de él tenía que intentarlo. No podía dejar que ese salón de baile resonara en su pecho por el resto de su vida sin tender un puente de alguna manera. No supo nada durante un día completo. Luego, esa noche, mientras el sol se ponía detrás de la ciudad, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era corto y directo. Recibimos tu carta. No llames, no visites, pero dejaremos que las niñas decidan. Jason se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. No era perdón, pero tampoco era definitivo. Era una puerta, solo un poco abierta. Una oportunidad, por frágil que fuera, de enfrentarse a lo que había huido. Era más de lo que esperaba, más de lo que merecía. Esa noche, se sentó al borde de su cama, exhausto, pero extrañamente en paz. Por primera vez en 16 años, no estaba huyendo. Y por primera vez se permitió esperar, no la redención, sino el comienzo de algo real, algo honesto, algo que podría, algún día, convertirse en amor. El mensaje llegó tarde por la noche, y cuando Emma vio el nombre en la pantalla, Jason Hunt, su pecho se contrajo de una manera para la que no estaba preparada. Se había quedado mirándolo durante varios minutos, sin tocarlo, sin abrirlo, simplemente observando el nombre brillar en su teléfono como algo radiactivo. Avery estaba en la habitación, acostada en la cama leyendo un artículo de revista sobre su victoria en el concurso nacional, su estado de ánimo todavía zumbando por la adrenalina de todo. Emma no habló de inmediato. Simplemente le pasó el teléfono y esperó. Avery se sentó lentamente después de leer. Miró a su hermana, seria ahora, y preguntó, ¿quieres responder? Emma no lo sabía. No estaba enojada. Pensó que lo estaría. Pero la emoción abrumadora no era rabia. Era algo más complicado, como tristeza mezclada con curiosidad y miedo. Era más fácil cuando él era solo un nombre de una historia, el hombre sin rostro que dejó a su madre atrás. Pero ahora tenía una voz, un rostro, una confesión. E incluso si no quería admitirlo, su carta había dejado una marca. Marie no había dicho mucho después de leerla. Se las había pasado el día anterior, cuidadosamente doblada, con los ojos pesados de precaución. «Deberían leer esto», dijo simplemente. «Luego hablaremos». Así que la leyeron. 2 veces. Luego, 3 veces. La carta de Jason estaba llena de culpa, pero no de manipulación. No había rogado. No había culpado. Les había dicho la verdad, incluso cuando lo hacía quedar mal. Eso, más que nada, hizo que fuera difícil de ignorar. Era la primera vez que alguien había reconocido el espacio vacío donde debería haber estado un padre. Al día siguiente, Emma le envió un mensaje. Lo mantuvo breve. «Recibimos tu carta. Estamos pensando. Sin promesas». 1 minuto después, añadió, «Nos reuniremos contigo una vez, solo para hablar».
Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Marie dudó, pero no las detuvo. Había pasado 16 años protegiéndolas de las consecuencias del fracaso de un hombre, y ahora que él había aparecido, disculpándose, temblando, pero presente, supo que la decisión tenía que ser de ellas. Las advirtió suavemente. Esto no tiene que ser nada más que una conversación. No le deben nada. Pero también admitió algo que no había dicho en voz alta antes. Si realmente quiere arreglar las cosas, aunque sea un poco, tal vez merecen escucharlo decirlo en su cara. La reunión se organizó en un pequeño café, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Ellas eligieron la ubicación. Neutral, segura, pública. Avery usó un blazer elegante que le había prestado una amiga, con la barbilla levantada como si fuera una armadura. Emma usó algo simple, clásico, con el cabello recogido con fuerza como para ocultar el nerviosismo que no podía reprimir del todo. Llegaron juntas, como siempre, una al lado de la otra, su vínculo tácito pero fuerte como el hierro. Cuando lo vieron a través de la ventana del café, ya sentado, sin asistente, sin traje, solo un hombre con un suéter gris, con las manos nerviosamente entrelazadas, se detuvieron en la puerta. «Esto no cambia nada», susurró Emma. «Solo si lo permitimos», respondió Avery. Entraron. Jason se levantó de inmediato, sin saber si sonreír o mantenerse solemne. Parecía mayor de lo que lo recordaban del escenario, cansado, pero genuino. No intentó abrazarlas, no les ofreció la mano. Solo dijo, «Gracias por venir». Durante varios segundos, nadie dijo nada. Luego Avery se sentó. Emma la siguió. El silencio era denso, pero no hostil, solo lleno de todo lo que nunca se había dicho. Jason respiró hondo. «No espero que me perdonen», comenzó. «No me lo merezco. Cometí un error, uno enorme, y pasé demasiados años convenciéndome de que no podía arreglarlo, que sería mejor si me mantenía alejado, que no sabía cómo ser el padre que necesitaban. Pero ahora sé que el silencio no protegió a nadie. Solo hizo que la ausencia fuera más ruidosa». Emma lo observó de cerca. No buscaba excusas, buscaba grietas. La verdad. Las encontró en el temblor de su voz, en la forma en que nunca rompió el contacto visual, incluso cuando sus manos se movían nerviosamente debajo de la mesa. Avery ladeó la cabeza, más escéptica. «Dices que te arrepientes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres recuperar 16 años en unas pocas reuniones de café?» «No», dijo él de inmediato. «No puedo, y no fingiré que puedo. Pero quiero empezar con este momento, si me lo permiten. Solo uno. Luego el siguiente, y tal vez otro». Hablaron durante casi una hora. No fue fácil. Las preguntas llegaron rápido, algunas dolorosas, algunas crudas. «¿Por qué no llamaste? ¿Alguna vez te preguntaste cómo éramos? ¿Estuviste aunque sea un poquito orgulloso desde lejos?» Jason respondió a cada una, incluso cuando las respuestas lo dejaban en evidencia. Y cuando Emma finalmente preguntó, «¿Alguna vez amaste a nuestra madre?», hizo una larga pausa antes de responder. «Sí», dijo en voz baja. «Simplemente no sabía cómo ser un hombre digno de ese amor. Y para cuando me di cuenta, pensé que era demasiado tarde». Cuando salieron del café, nadie lloró. No hubo abrazos ni largas despedidas, pero hubo un cambio. Algo había sido reconocido. Una puerta se abrió, no de par en par, pero un poco, lo suficiente para que el aire pasara. Esa noche, de regreso en el hotel, Avery dijo, «Todavía no confío en él».
Emma asintió. Yo tampoco, pero tampoco lo odié. Emma sonrió débilmente. No, y eso es lo que me asusta. No le contaron a Marie todo, solo lo suficiente. Se presentó, dijo Emma, y no mintió. Marie escuchó, su expresión indescifrable. Luego, suavemente, susurró. Eso es más de lo que hizo antes. Y por primera vez en sus vidas, la idea de tener un padre no se sintió como un cuento de hadas o una traición. Se sintió como una posibilidad, incierta, sin promesas, pero real. En las semanas que siguieron a su primera reunión, Emma y Avery se encontraron pensando en Jason más de lo que esperaban. Al principio, fue fácil fingir que nada había cambiado. Volvieron a la escuela, respondieron preguntas de sus compañeros de clase sobre el concurso y ayudaron a Marie a reorganizar la sala de estar, que se había convertido en un santuario de artículos, fotos y notas de felicitación de amigos, familiares y extraños por igual. Pero debajo del ritmo normal de sus días, algo había cambiado. La presencia de su padre, una vez un espacio vacío, ahora una realidad que respiraba, proyectaba una sombra silenciosa sobre todo. Jason no presionó. No inundó sus teléfonos con mensajes de texto, ni intentó irrumpir en sus vidas. En cambio, hizo lo contrario. Les dio espacio. Cada pocos días enviaba un mensaje, nunca más de unas pocas oraciones. A veces era un enlace a un libro que pensó que les gustaría, o un video de una joven dando una charla TED que le recordaba a ellas. Otras veces no era más que, pensando en ustedes, espero que la escuela vaya bien. La moderación era inesperada. Hizo que Emma se preguntara si realmente entendía cuánto daño se había hecho. Avery, fiel a sí misma, se mantuvo a la defensiva. Leía cada mensaje, pero no siempre respondía. Lo observaba de cerca cuando se reunían, porque, para su sorpresa, acordaron reunirse de nuevo. La segunda vez fue menos formal, en una cafetería de una librería cerca del campus. Luego una tercera, en un tranquilo jardín botánico que Emma siempre había amado. Cada reunión desvelaba un poco más la pared entre ellos. Jason escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, no se disculpaba o intentaba reclamar un título que había abandonado hacía mucho tiempo. Preguntaba sobre sus vidas, lo que amaban, lo que las asustaba, en qué soñaban convertirse. Marie se mantuvo a distancia. No pedía actualizaciones, aunque sabían que quería hacerlo. A veces miraba hacia arriba cuando regresaban a casa, buscando en sus rostros algo tácito. Cuando Avery finalmente le contó sobre la tercera reunión, Marie solo asintió y dijo, «Simplemente no dejen que reescriba la historia». No era amargura en su voz, era protección. Emma comenzó a notar la forma en que Jason las miraba, no con culpa, sino con una especie de reverencia, como si no pudiera creer que existieran, y aún más, que estuvieran dispuestas a sentarse frente a él. Les contó historias sobre su infancia, sobre las cosas que hizo mal en la vida, sobre cómo el éxito a menudo había sido un escudo que usaba para evitar mirarse al espejo. Habló una vez, con cuidado, sobre el día en que Marie le había dicho que estaba embarazada. No intentó excusar lo que hizo. Solo dijo, no sabía cómo ser otra cosa que lo que pensaba que el mundo esperaba de mí. Pero lo que necesitaba ser era vuestro. Una tarde, después de reunirse con Jason para almorzar, las niñas regresaron a casa y encontraron un sobre en la mesa de la cocina. No tenía marca. Dentro había copias de 2 cartas de depósito de matrícula universitaria, pagadas por completo. Sin firma, sin carta,
solo la confirmación. La de Emma era para Stanford, la de Avery para NYU. Se quedaron mirándolo durante mucho tiempo antes de hablar. «Él hizo esto», dijo Avery. Emma asintió, sin decírnoslo. Marie entró en la cocina momentos después. Sus ojos se posaron en los papeles y se quedó paralizada. Luego se sentó, en silencio, como si tratara de calmarse. «Quería ayudar», dijo Emma. No dijo nada. Simplemente lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, Marie parecía insegura. Se frotó las sienes y luego las miró a los ojos. «No sé cómo sentirme al respecto. No tenía derecho a desaparecer, pero no voy a mentir. Esto cambia las cosas. Para ambas». Más tarde esa noche, Emma encontró un mensaje de voz de Jason. Sonaba indeciso, como si hubiera debatido enviarlo. «Sé que no puedo comprar mi camino de regreso a sus vidas», dijo. «Eso no es lo que esto fue. Solo quería dar algo sin pedir nada a cambio. Si deciden no volver a hablar conmigo, me alegraré de haber ayudado. Simplemente quería darles las oportunidades que yo una vez desperdicié». Emma no lloró, pero se quedó despierta durante mucho tiempo esa noche, mirando el techo, preguntándose cómo una persona podía ser tan profundamente defectuosa y, sin embargo, intentar tanto ser mejor. Avery la sorprendió al día siguiente, sugiriendo algo que ninguna de las dos se había atrevido a mencionar antes. «¿Qué tal si lo invitamos al banquete de premios?», preguntó. Emma levantó la vista de su computadora portátil, confundida. «¿El de la escuela?» «Sí, no es algo enorme, pero sigue siendo algo. No tiene que hablar, simplemente estar allí». Emma dudó. «¿Estás lista para eso?» «No lo sé», admitió Avery, «pero tal vez él necesita ver cómo se ve cuando te presentas, en silencio, sin crédito». No se lo dijeron a Marie de inmediato. Querían que fuera su decisión. Un momento que pudieran ofrecer no por lástima u obligación, sino por control. Así que le enviaron a Jason un mensaje corto. «Banquete, viernes por la noche, 7 p.m. No se requiere corbata». Su respuesta llegó casi al instante. No me lo perdería. Llegó el viernes, y las niñas estaban en el auditorio de la escuela, rodeadas de compañeros de clase y maestros y miembros de la comunidad. Sus nombres fueron mencionados por excelencia académica, liderazgo y servicio. Cuando miraron a la multitud, lo vieron. Jason, de pie en la parte de atrás. Solo. No saludó. No intentó hacerse notar. Simplemente se quedó allí, mirando, aplaudiendo, con lágrimas que se acumulaban silenciosamente en sus ojos. Y en ese momento, algo en ambas cambió. No el perdón. Todavía no. Pero la comprensión de que algunas ausencias pueden, pieza por pieza, ser reescritas por la presencia. Que a veces, la mayor disculpa no se dice, se muestra, y que la sanación no llega de golpe. A veces, llega como un padre, de pie en silencio en la parte de atrás de un auditorio, finalmente aprendiendo a quedarse. El día de la Gala Nacional de Becas llegó con el tipo de anticipación surrealista que hacía que el aire se sintiera eléctrico. Se celebraba en Washington, D.C., en un gran salón con columnas de mármol y candelabros, el tipo de lugar que parecía diseñado para personas con apellidos famosos y legados históricos. Emma y Avery habían sido invitadas como dos de las homenajeadas más jóvenes del año, reconocidas no solo por sus logros académicos, sino por su defensa de causas, liderazgo y oratoria después del concurso nacional. En los meses transcurridos desde entonces,
Su historia había viajado en silencio. 2 hermanas criadas por una madre soltera, hablando con la verdad, en un escenario donde el silencio una vez había reinado. El mundo había escuchado. Jason voló por separado, por invitación de las niñas. Habían acordado que podía asistir, no como invitado de honor, no sentado junto a ellas, sino en algún lugar de la audiencia. Todavía estaban aprendiendo a confiar en él, todavía navegando por el frágil hilo entre la memoria y la posibilidad. Pero él se había presentado de manera constante, nunca exigente, nunca tarde, siempre presente de maneras silenciosas que importaban. Había asistido a la feria de ciencias de Emma, a las finales de debate de Avery, e incluso le había traído a Marie una flor rara de un cultivador en Oregón, cuando descubrió que una vez soñó con abrir su propia floristería. Nunca volvió a mencionar el gesto. Lo dejó en la puerta de su casa con una nota. Recuerdo más de lo que piensas. Lamento lo que elegí. Quiero honrar lo que construiste. Las niñas habían comenzado, lentamente, a creer que su presencia no era una actuación. Era un esfuerzo. Y eso, en sí mismo, significaba más de lo que las palabras jamás podrían. La gala fue elegante y formal, pero Emma y Avery entraron en ella como mujeres que se habían ganado cada paso. Llevaban vestidos hechos a medida por la propia Marie, modernos, sencillos, impresionantes, y se recogieron el cabello en estilos que se hacían eco el uno del otro sin ser idénticos. Ya no necesitaban ser iguales para estar conectadas. Su vínculo estaba en cada mirada, en cada aliento que tomaban antes de subir a un escenario. Ya no eran las gemelas que sorprendieron a un padre millonario. Eran líderes por derecho propio. A medida que la noche se desarrollaba, las niñas escucharon discursos de senadores, filántropos y educadores. Pero el momento final de la noche les pertenecía a ellas. Los presentadores se acercaron al podio y comenzaron con su presentación. Nuestras palabras de cierre esta noche serán pronunciadas por 2 jóvenes que nos han recordado a todos cómo suenan el coraje, la resiliencia y la verdad, Emma y Avery Lawrence. El foco de atención las siguió mientras caminaban hacia el escenario, los tacones haciendo un suave clic en el piso pulido. Los aplausos crecieron a medida que tomaban su lugar detrás del micrófono. Jason, sentado cerca de la parte de atrás de la sala, se levantó con el resto de la multitud, pero sus manos temblaban ligeramente. No estaba seguro de lo que iban a decir. No había preguntado. No quería saberlo de antemano. Creía en dejarlas hablar libremente, incluso si lo que decían era doloroso. Avery comenzó. Su voz, como siempre, era segura, clara. Cuando éramos más jóvenes, solíamos preguntarle a nuestra madre si nos faltaba algo. Si no tener un padre significaba que de alguna manera estábamos incompletas. Y cada vez, ella decía lo mismo. No les falta nada, porque ya lo tienen todo. La sala se quedó en silencio. Emma dio un paso adelante. Pero la verdad es que sí nos faltó algo. Nos faltó ser conocidas por la persona que ayudó a crearnos. Nos faltó ver a alguien intentarlo por nosotras. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y hemos aprendido algo importante este año. La ausencia no tiene por qué ser permanente. Se miraron la una a la otra, luego a la audiencia. Avery habló de nuevo. No somos el producto del abandono. Somos el resultado de la resiliencia de una madre. Y somos la prueba de que la gente puede cambiar, si elige presentarse. Emma añadió suavemente. Nuestro padre no nos crió, pero ahora se presenta, en silencio, con humildad, y a veces
Esa es la forma más ruidosa de amor. El aplauso fue atronador. Jason permaneció sentado, con lágrimas rodando silenciosamente por su rostro, ocultas en las sombras del salón. No quería reconocimiento. Había recibido algo mejor, el reconocimiento. Un espacio en su historia, ya no definido por el fracaso, sino por la redención ganada un día a la vez. Después de la gala, las niñas lo encontraron esperando justo afuera del salón, con las manos en los bolsillos, luciendo más pequeño de lo que el mundo le había permitido parecer. No dijeron mucho. No necesitaban hacerlo. Avery se inclinó sobre su hombro. Emma le tomó la mano. Marie apareció momentos después, vestida con un sencillo vestido negro que ella misma había alterado. Sus ojos se encontraron con los de Jason por primera vez en semanas. Ella asintió, ni fría ni cálida, simplemente honesta. Gracias, dijo, no por el pasado, sino por ahora. Jason asintió a su vez. Las criaste para que fueran todo lo que yo no fui, y todo lo que desearía haber sido. Ella sonrió entonces, solo un poco. Todavía tienes tiempo. Cuando los cuatro salieron a la noche, la ciudad brillaba a su alrededor. Todavía había heridas. Siempre habría piezas faltantes, arrepentimientos tácitos. ¿Qué hubiera pasado si, que nunca podrían responder? Pero ahora también había espacio para la presencia, para el crecimiento, para segundas oportunidades que no eran perfectas, pero que eran reales. A veces, la familia no se construye al principio. A veces, se elige al final y se lleva adelante. Juntos. El final de esta historia no es solo satisfactorio, es significativo de una manera que perdura. No se basa en la fantasía o en giros dramáticos para redimir el pasado. En cambio, honra la verdad tranquila y complicada de lo que realmente es la sanación. La historia no nos pide que excusemos el abandono o que borremos el dolor. Pide algo más valiente: considerar que la gente puede crecer y que presentarse tarde, con humildad, consistencia y sin demandas, aún puede importar. Lo que hace que este final sea poderoso es que nadie finge que las cicatrices han desaparecido. Emma y Avery no se apresuran a llamar a Jason papá. Marie no vuelve a enamorarse, pero a través de la elección, el esfuerzo y el tiempo dan espacio para algo nuevo. No un regreso a lo que podría haber sido, sino la creación de lo que aún puede ser. Al final, esta historia trata sobre la recuperación, no solo del papel de un padre, sino de la dignidad, la voz y el derecho a definir tu propia familia en tus propios términos. Y eso es lo que lo hace hermoso.